Ok. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que por su dominancia enseñemos sobre su Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan y estamos en Juan 14, entonces vamos a ver. Juan capítulo 14. Buenos días, hermano, que Dios te bendiga. Juan 14. Estamos viendo que Jesús quiere presentarse a nosotros como el consolador en este capítulo. Y bueno, ya vimos a Él siendo un consolador porque Él está preparándonos un lugar ahí en los cielos para nosotros. Y también porque Él nos revela al Padre Celestial. Podemos mirar a Jesús y conocer a Dios. Y ya hablábamos mucho sobre eso. Y hoy vamos a seguir en el contexto y ver la tercera manera en que Jesús es nuestro consolador. Y Él dice en versículo 12, Juan 14 y versículo 12, de cierto os digo, parece que esto es cierto. El que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y Jesús nos habla sobre la oración aquí, específicamente orando a Él, para que podamos obrar para Él y como Él, y pedirle cosas. ¿Verdad? Jesús está listo para escucharnos, hermanos. Es una bendición, es un consuelo saber esa verdad y reconocer la importancia de eso. ¿Verdad? Y vea que Jesús era la persona que comenzó esta enseñanza con sus discípulos aquí en esta pieza arriba. Y Pablo, él lo expone un poco en sus epístolas a nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Y lo que vamos a ver es que él extendió esto para que pudiera ver qué debes hacer cuando oras. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 16. Y muchos piensan que esos son como los mandamientos para cristianos, todo aquí. Todo es una bendición que está aquí en este capítulo. Pero comienza con, versículo 16, estar siempre gozosos. Entonces, oración tiene que ver con teniendo gozo en el Señor. ¿Verdad? 17, orar sin cesar. Y eso no es como sin cesar como cada segundo estoy orando, no es eso. Pero es algo regular en su vida. Hablar con Dios, alabar a Dios, darle gozo por lo que tienes. Todo eso es algo regular de su vida cristiana. ¿Sí? Y eso es importante porque cuando llegas a momentos difíciles es instante a buscar a Dios para oración. Orar sin cesar. Versículo 18. En todo dar gracias. ¿Sí? Todo. Lo bueno y lo malo. Todo. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros. Y ahí tenemos nuestros 3 mandamientos que nos da como la organización de oración. Y Jesús comenta en cada uno ahí, en esos 3 versículos en Juan 14. ¿Verdad? Y hoy lo que vamos a hacer es exponer los versículos en Juan 14 y también combinarlos con esos versículos para ver cómo Dios quiere darnos como la plenitud de esta enseñanza sobre oración. Eso es el tema de hoy. Oración, básicamente. ¿Okay? Entonces voy a exponer lo que ellos exponieron. Es importante, ¿no? Que muchos dicen cómo debo orar y qué debo buscar a Dios.
¿Qué debo pedirle, cierto? Entonces vamos a ver todo eso porque Jesús respondió aquí en Juan 14. Bueno, regresando. Juan 14 y versículo 12 dice, mirando mirando versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, muy importante, comenzó con reconociendo que tienes que creer en él, porque él está hablando con sus discípulos. Okay. Y creyendo en él tiene que ver con creyendo en su nombre, creyendo que él es el Señor, ¿sí ven? Entonces, cuando estás buscando en oración, oras en fe. ¿Sí ven? No estás orando a Jesús con dudas o con rechazando quién es Él según las Escrituras. Es muy importante reconocer eso, hermanos. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, por favor. Y versículo 6 dice, empero demande en fe. Y cuando estás orando a Dios, estás demandando de Dios, estás haciendo una petición a Él. ¿Sí ven? Pero debes hacerlo en fe. ¿Por qué? Versículo 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Es decir, si dudas, vas a ser muy fácil que el enemigo te decepciona para orar de una manera incorrecta o pedir las cosas incorrectas, ¿sí ven? O por medio de su duda, Dios no puede responder a la oración como Él quiere responder. ¿Sí ven? Versículo 7. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es el problema, tiene doblado ánimo. ¿Sí ven? Su enfoque no es en Dios, no está creyendo en Jesús, como Jesús dijo ahí. Tienes que creer en Él. ¿Sí ven? Entonces, las personas que no creen en Cristo, como los que son parte de religiones, no creen en Jesús y las Escrituras, pero oran a Dios y piden cosas de Dios o piden cosas en el nombre de Jesús, pero es otro Jesús, no es Jesús de las Escrituras, ¿sí ven? Todos ellos no están orando en fe. No realmente están orando en el nombre de Jesús. Oran con duda, ni siquiera saben si conocen a Dios o no. Solamente lo hacen en frente de otros para que ellos puedan verles y decir, sí, él cree en Dios o algo así. Eso es un voto de tiempo, ¿sí ven? Si vas a demandar cosas de Dios, hazlo en fe, reconociendo que estás hablando con una persona, no con un concepto, y más que todo que esa persona es el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Estás dudando a Él si no crees que Jehová manifestado en la carne. Si crees que eres un Dios menor con E minúsculo, algo así, como algunos, ellos no van a recibir nada, tienen doblado ánimo, ¿sí ven? Su ánimo no es basado en las Escrituras, es basado en otra cosa de los hombres. Y van a recibir nada, como dice el versículo 7. O también como los católicos, que sí creen que Jesús es Dios, ellos creen eso, pero no creen en su sacrificio. Doblado ánimo otra vez. Y más maluco, porque reconoce quién es Él y no reconocen lo que Él hizo para ellos. Pero los discípulos no están confundidos en esa manera, ¿sí ven? Reconocen que Jesús murió para ellos, para sus pecados, mostrando que Él es el Mesías, el Salvador, el Redentor, que Él es Jehová. Porque Jehová es el Redentor según el Antiguo Testamento. No hay duda en eso. ¿Reconoces a quién estás orando? ¿Sí, no? Eso es la cosa. Okay. Y las oraciones de los religiosos realmente ignoran esta cosa, la cosa más simple y básica con oración, que es creyendo en la persona a quien estás orando. ¿Sí, no? Y Jesús siendo bueno, porque Él siempre está haciendo bien, ¿cierto? Él quería mostrar a nosotros un modelo, un ejemplo en cómo debes orar.
Lo que quiero mostrar es que ese modelo tiene que ver con creyendo en Él. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, por favor. Y versículo 9. Mateo 6 y versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Entonces, dándonos un ejemplo, debemos orar de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Y aquí estamos viendo en este modelo de oración que debemos comenzar con dando gloria al Padre Celestial. ¿Sí ven? Es por eso que escuchas mucho Padre Celestial cuando hermanos oran. ¿Sí ven? Están buscando a Dios, están hablando a Él. No están hablando a Dios y ya, no, Él es nuestro Padre. ¿Sí ven? Tenemos una relación personal. Y los que no creen en Cristo no reconocen eso porque no tienen al Padre y por eso oran a Dios o a Alá o nada, como algunos hindúes y budistas, que piensan que oración es una bobada porque yo soy un Dios. Yo no quiero reconocer que hay una persona diferente que es más grande como yo. ¿Verdad? Conectando esto con Juan 14 y versículo 13, nota que comienzas orando a Dios pidiendo a su Padre Celestial, ¿sí? Y la razón por qué lo haces es porque quieres dar gloria a Dios. Pero veas, Juan 14 y versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es por eso que terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Porque eso da gloria a Dios. ¿Sí ve la conexión? Entonces, si no crees en Jesús, no tienes capacidad de dar gloria a Dios para nada. Es imposible. Estás dando gloria al diablo. Eso es lo que quieres hacer. ¿Sí? Pero no, siempre tengo que orar así. Pues no, es un modelo de oración. Pero su corazón debe entender que debe creer en Cristo. Por eso estás buscando a Él cuando oras. ¿Sí? Estás buscando consuelo de Él en oración. Eso es el punto del capítulo, ¿no? Okay. Vamos a hablar un poco sobre eso en un tiempo. Siguiendo, estamos en Juan 14, versículo 12. Vamos a mirar otra frase. Después que el que en mí cree, después de se coma, la Biblia dice: las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y muchos miran estos versículos y piensan muchas cosas sin mirar la Biblia para reconocer a qué Jesús está refiriendo. ¿Sí? Y cuando estás leyendo la Biblia y creyendo lo que está aquí, vas a reconocer que cuando Jesús dijo que van a hacer cosas mayores que Él, no está refiriendo a la calidad de las cosas que hacen, sino la cantidad. ¿Sí? Porque todo lo que hacen no es más de lo que puede hacer Jesús. Él es la persona dándole esa capacidad de hacer las cosas que hacen. ¿Sí, verdad? Tenemos que tener sentido común, hermanos. Y sabemos que Jesús, Él predicó y Él estaba haciendo milagros y otras obras en frente de los judíos ahí en Israel propio, esa parte de Galilea, etcétera, esa parte de este mundo, ¿sí? Y sus apóstoles, a quienes Él está hablando históricamente ahí en el contexto, también tenían esa capacidad de hacer milagros, de resucitar a los muertos, de sanar personas. Todo eso. ¿Sí ven? Los mismos milagros, pero la cantidad es diferente. Acuerda que cuando Jesús predicó, había muchos escuchándoles ahí, en Jerusalén, como vimos en Juan, y en otros lugares. Pero solamente 11 se quedaron ahí en esa pieza arriba para recibir esta enseñanza. ¿Sí ven? Compara eso a Pedro después de la resurrección de Jesucristo. Y él predicó en Actos 2 a Israel,
a todos que estaban llegando, esparcidos en otras naciones, pero son judíos, para Pentecostés. Y él predicó según el Espíritu Santo en ese momento, y 3,000 creyeron en Cristo. ¿Sí? Cantidad. Están creyendo por medio del Espíritu Santo, y Jesús tenía en ese Espíritu sin medida. Pero hacen obras mayores que Jesús por esa razón, porque ya el Espíritu podía quedar en ellos, y Dios podía utilizar los que son parte de su cuerpo para esa obra. Eso siguió con Pedro, porque Pedro predicó en muchos lugares. Él se fue a Samaria en Actos 8. Él se fue para hablar con un italiano, y vamos a regresar a eso. Él también se fue hasta Babilonia. Él se fue al lado este de Israel para predicar a los esparcidos en esos lugares, porque él era un apóstol de los judíos. ¿Sí ve? En más lugares que Jesús podía estar. Y es lo mismo con los otros apóstoles. Ellos se fueron a diferentes lugares. Es por eso que la Biblia dice, en Actos 17 y versículo 6 dice, ¿ya? Estos son los que trastornaron el mundo, porque se extendieron para predicar ese evangelio a todo el mundo. ¿Sí, no? Dios quería hablar con todos los judíos, pero no solamente ellos. Vamos a Romanos 15. Romanos 15. Porque en Actos 9 sabemos que Dios escogió un hombre que se llama Saulo y cambió su nombre a Pablo, creo que en Actos 13. Y él llamó a ese hombre para un ministerio específico a otro grupo de personas. ¿Sí? Obras mayores en cantidad. Romanos 15 y versículo 18. Porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles, por palabra y obra, con poder de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y alrededor hasta Ilírico lo haya henchido todo del Evangelio de Cristo. Y vea que Pablo está hablando de predicando a los gentiles, teniendo la capacidad de hacer milagros y todo eso, dones del mismo Espíritu de Dios, y por eso eran milagros como hizo Jesús. Puedes leer eso en Actos 28, Pablo sanando a bárbaros. ¿Right? Él tratando con los gentiles, y Jesús era un ministro a la circuncisión, no a la incircuncisión. Él llamó a Pablo para eso. Y Pablo se fue al oeste para predicar en lugares como Italia, ¿sí ven? Macedonia, eso es Grecia hoy en día, etc. Él se fue a esa dirección. A los hispanoparlantes, él tenía planes para ir a España. Puede ser que su influencia resultó en este libro aquí que estamos leyendo, gloria a Dios. Eso es otro estudio. ¿Okay? Pero la cantidad, ¿sí? Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar este evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Él no quería ir a lugares donde los apóstoles de los judíos se fueron. ¿Sí ven? Antes, como está escrito, 21, a los que no fue anunciado de él, estos verán, hablando de nosotros los gentiles. Y los que no oyeron, entenderán. Y su obra sigue hoy en día por medio de nosotros. ¿Sí ven? Y eso es la tercera manera en que las obras son mayores que Cristo, porque estamos leyendo las obras de Pablo y Pedro y los otros apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento, ¿sí ve? Las palabras que escribieron también son obras mayores. Jesús no escribió, no él mismo escribiendo, no. Por medio de su Espíritu dejó que sus hijos, sus discípulos escribieron el Nuevo Testamento. No entiendo, Manuel. Escribiendo no es una obra. Las palabras no son obras. Ok. Estaba escuchándome en la última enseñanza. Vamos a Juan 14, te ayudo. Juan 14.
Juan 14 y versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Sí ven? Las palabras de Dios y sus obras son lo mismo. ¿Sí ven? Mayores obras. Estamos leyendo esa obra. Vea el afecto que tenía en la historia de la humanidad. Dios utilizando su cuerpo para escribir el Nuevo Testamento. Y es por eso que hoy en día nosotros podemos renacer. Es por esta palabra incorruptible que ellos dejaron. Y fue preservado y inspirado del Espíritu de Dios durante todo este tiempo para predicar a nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Es por eso que la Biblia dice en 2 de Pedro 1 y versículo 21 dice esto. Porque la profecía, eso es la Biblia, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Eso fue como recibieron las palabras. Fue una obra de Dios, inspirándoles a encontrar esas palabras para hablar y también para escribir a nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Y espiritualmente esto extiende a nosotros, hermanos, porque el Espíritu Santo sigue obrando por medio de nosotros, utilizándonos para hacer las mismas cosas que hizo los apóstoles, que es predicar el Evangelio. Eso era la cosa principal, ¿no? Tratando de cazar almas. Vamos a Judas 1. Judas 1. Que puede ser que quieres hacer todos esos prodigios y señales y milagros. Bueno, ¿quién no quería hacer eso? Pero eso no es la cosa principal. Debemos ser listos para ayudar a otros a ser sanados espiritualmente más que todo. Eso es la obra en que el Espíritu Santo está involucrado más que todo. Y vamos a ver eso cuando seguimos en este Evangelio de Juan. Jesús va a explicar esa verdad. Pero Judas 1 y versículo 20 dice, mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y recibir a los unos en piedad, discerniendo, y hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Pero tienes que tener el Espíritu para hacer todo eso. El Espíritu Santo te guía cuando estás predicando ese evangelio a otros. Te guía para crecer en la fe. Te guía para hacer todo. ¿Sí? Mayores obras van a hacer, porque Él va a ir a su Padre dejando que el Espíritu Santo puede ir a todos. Gloria a Dios. ¿Sí? Juan 14 y versículo 13. Juan 14 y versículo 13. Ya leímos el versículo, pero la pregunta que tengo yo es, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios el Padre recibe gloria por medio del Hijo de Dios? ¿Sí? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos a ver. Filipenses 2 y versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, refiriendo a Jesucristo, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, porque Jesús es Dios. ¿Sí? 7. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, el verbo fue hecho carne. ¿Sí? Reconoce cuando estamos viendo esto la diferencia entre Jesús y cada otro fundador de religiones que existe.
y vas a reconocer porque Dios recibe gloria de Él y no de ellos. Entonces, no vale para nada orando en los nombres de ellos. ¿Sí, va? Tienes que creer en Jesús. ¿Sí, va? El que en mí cree, dijo Jesús. Versículo 7. Mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Testigos de Jehová piensan que él murió en un palo o algo así, no en la cruz. Mentiras. ¿Sí ves? Tienen otro Jesús. Dios no recibe gloria por orar en el nombre de Jesús de los testigos de Jehová, en el nombre de Jesús del catolicismo que no puede salvar de todo pecado, ¿sí? En el nombre de Jesús de los que siguen a esa otra Biblia y creen en gnosticismo y no creen que Jesús es Dios. Creen que Jesús es otra cosa, una monada, algo así. ¿Verdad? No, Él realmente murió en una cruz. Eso es porque Dios el Padre recibe gloria por medio de Jesús. Vean lo que Él hizo para con nosotros. Versículo 9. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Es en el nombre de Jesús que puede ser salvo. Es necesario. Es el único nombre que puede salvar. 10. Para que el nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Y es por eso que debes orar en su nombre. Debes pedir cosas en el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios y Él es Dios manifestado en la carne para salvarte de sus pecados por medio de su sacrificio, su obra en Calvario. Orando en el nombre de Moisés no va a ayudarte. Orando en el nombre de Luther no va a ayudarte. Orando en el nombre de Ruckman no va a ayudarte. Orando en el nombre de Manuel Hernández no va a ayudarte. Orando en el nombre de Mahoma no va a ayudarte. Y orando en el nombre de Buda, Buda ni siquiera sabía lo que era. Claro que eso no va a ayudarte. ¿Estás creyendo en Cristo cuando oras? Él es el único que puede dar gloria al Padre. Y usted puede dar gloria al Padre por medio de Cristo Jesús. Es por creyendo en Él y estando en Él que puedes buscarle y darle gloria. Entonces debes orar en el nombre de Jesús. Eso es por qué. ¿Sí, no? Gloria a Dios. Versículo 14. Juan 14, por favor. Y versículo 14. Y ya llegamos a un versículo que confunde mucho. La Biblia dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y ese versículo es entendido muy mal en estos días entre salvos y perdidos igual. ¿Sí ves? Los dos no entienden, porque ignoraron el contexto. ¿Sí ves? Sacan versículo 14 del contexto y enseñan lo que quieren eso. ¿Sí ves? Y esto es una situación de cómo lees, como Jesús preguntó tanto a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo lees? Tienes las palabras de Dios, estás leyéndolas, pero ¿cómo lees? ¿Estás buscando la verdad? ¿O estás buscando su verdad? ¿Sí ve la diferencia? Uno es objetivo, la verdad es de Dios. Dios es la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad, como ya vimos. Pero si estás buscando su verdad, puede ser que eso es equivocado. Eso es lo que usted piensa. ¿Sí ve? Y es lo mismo aquí. Déjame explicar. Esto no es la manera en que debes entender ese versículo, porque hay muchos que dicen, si algo, cualquier cosa, lo que quiero, un Ferrari, un Mercedes, una mansión, si algo, y después cortan el versículo ahí y se paran, pidieres en mi nombre. Yo quiero ese Ferrari en el nombre de Jesús, amén. Contra la Biblia.
completamente contra la Biblia. ¿Sí, no? Debes distribuir este versículo en la manera correcta, en esta manera. Si algo pidieres, ¿okay? Estás pidiendo algo que es en mi nombre. ¿Sí ven? Estás pidiendo cosas que están en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Revelación 19, versículo 13 dice, su nombre es llamado el verbo de Dios. Y ya sabemos que ese verbo es aquella palabra, ¿cierto? Que es la luz verdadera, Juan 1. ¿Estás pidiendo según su nombre? ¿Estás pidiendo según la palabra de Dios? ¿Sí ve la diferencia? Debe ser algo que está aquí. No cualquier cosa. No. Manuel, puede ser los dos. Muéstrame un versículo que enseña eso. Ok. Vamos a ver. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 13. Primera de Juan 5 y versículo 13. Y la Biblia dice. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tienes que creer en Cristo primero. ¿Sí ven? Y después de eso, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vea que Juan está exponiendo lo que él ya escuchó. Él estaba ahí, en Juan 14. Él está explicando estos versículos. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos, lo siento, alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí ve? Conforme a su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, el Hijo de Dios. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Sí ves? Porque estás orando según la voluntad de Dios, Él garantiza que va a escucharte y responder a eso, según su voluntad. Y lo tienes. Dios, quiero ser más como su Hijo. Dios va a responder a eso. Eso es según su voluntad. ¿Sí va? Dios, quiero un Ferrari. Puede ser que no, eso no es según su voluntad. Tú no sabes eso. ¿Sí va? Entonces debemos buscar adentro de la voluntad de Dios que está aquí en la Santa Biblia para reconocer eso. ¿Okay? Evangelio de prosperidad contra la voluntad de Dios. Dios no prometió eso a un cristiano, que va a darte riquezas físicas en este momento. Para nada. Él quiere darte bienes celestiales, Efesios. ¿Por qué no estás orando para eso? ¿Sí? Hay un problema. Según su voluntad, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver las cosas que son según la voluntad de Dios, para que podamos saber de lo que debemos orar. ¿Sí, ve? Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4 y versículo 6 dice, de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración. Entonces Dios quiere que buscas a Él de todo, no estás guardando cosas. ¿Verdad? Búscale cuando tienes un problema. Y el ruego con nacimiento de gracias y dale gracias por solamente la oportunidad. ¿Verdad? De buscar a Él, de ir a su trono para demandarle algo. Gloria a Dios. No era capaz de eso sin Cristo Jesús.
sin creyendo en Él, ¿cierto? Pero si haces eso, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Dios promete darte su paz que vence contra el mundo. Y vamos a ver más de eso muy pronto en este Evangelio de Juan. 8. En fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensar en las tales cosas. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz será con vosotros. Y vea esa lista en versículo 8. ¿Verdad? Todo lo que es verdadero, la palabra es la verdad. Todo lo honesto, Dios está siendo honesto contigo en la palabra de Dios. Todo lo justo, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Eso es la Biblia. Todo lo santo es la Santa Biblia. Todo lo amable, Dios muestra su amor a nosotros aquí. Todo lo que es de buen nombre. ¿Quién tiene un nombre mejor que el Señor Jesucristo? Según el Padre, es el nombre encima de todo nombre. Gloria a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Puedes encontrar y pensar en esas cosas si estás buscando en la Biblia, es garantizado. Es el único lugar que tiene todo eso. Entonces sus pensamientos van a ser llenados con estas cosas y van a guiar su oración para que puedas tener la paz de Dios. ¿Sí, no? Por ejemplo, 2 Corintios 3. 2 Tesalonicenses 3. 2 Tesalonicenses 3, lo siento por eso. 2 Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: por lo cual no lo pudiendo llama sufrir. Estoy en 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: en fin, hermanos, orar por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Entonces, parte de su oración debe ser sobre Dios y su libro siendo glorificados en este mundo. ¿Sí? Y puedes glorificar a Dios en muchas maneras. Puedes glorificar a la palabra de Dios en muchas maneras. Como haciendo esto, dejando que la palabra del Señor se corra libremente. Que eres parte de haciendo eso de verdad en la vida. Y buscas a Dios para esas oportunidades. De dar la palabra de Dios a otros. Como un tratado. ¿Sí? Okay. Eso puede incluir alabando a Dios, dándole gloria, porque estamos adorándole en espíritu y verdad. Tienes que renacer para que su espíritu comunica con el espíritu de Dios. ¿Sí? Y Él va a dar testimonio a ti sobre eso. Vas a saber si eres salvo o no. Y en verdad, la palabra es la verdad. ¿Sí? Estás dejando que corre libremente en ti, dando a Dios gloria por eso. O por medio de sus canciones, de sus himnos, sus salmos, sus canciones espirituales. Muchos que son llenos de escritura, los salmos son escrituras, ¿sí ven? Las canciones espirituales pueden tener palabra, pueden tener la palabra de Dios, o a lo menos están ahí cantando sobre preceptos eternos que están aquí en este libro, según la voluntad de Dios. Todo eso está dejando que esa palabra se corra libremente, ¿sí ven? Según la libertad del Señor, según el guía del Espíritu Santo, porque a donde está el Espíritu hay libertad. Todo eso es dando gloria a Dios. Todo eso es oración. Oración es hablando a Dios, no necesariamente siempre pidiéndole, ¿sí? Regocijar para siempre. Estás viendo versículo 16 aquí. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 16 en acción.
regocijar para siempre. No solamente eso, antes de comer o después, ¿estás dando gracias y gloria a Dios por lo que tienes? ¿Sí ven? Porque su comida es santificada por la palabra y por la oración, la Biblia dice. Estás dando gloria a Dios por lo que tienes. En todo, dar gracias a Dios. ¿Estás haciendo eso? ¿Sí ven? Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Y versículo 1 dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Vea eso? Pablo quiere que somos rogativas para los hombres, que hacemos peticiones para todos los hombres. Estamos dando gracias por ellos, perdidos o salvos. ¿Por qué? Versículo 2. Por los reyes, su presidente, si quiere esto hoy en día. ¿Sí? Y por todos los que están en autoridad, el gobierno en que estás debajo. Ora por eso, que hacen las decisiones correctas. ¿Para qué? Versículo 2. Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces debes orar por eso, que puedes seguir viviendo para Dios libremente por medio de su gobierno. Eso es una bendición. Ya sabemos que hay países a donde no eres libre de predicar en la calle, o dar tratados, o ni siquiera hablar de Jesús. ¿Sí, no? ¿Estás reconociendo eso? O solamente piensa, es así ya. No, debes dar gracias a Dios por eso. No tiene que ser así, es por su bendición que sigue así para ti. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. ¿Okay? Vamos a ver la voluntad buena y la voluntad agradable de Dios aquí. Que según usted viviendo una vida quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, eres capaz de cumplir esta voluntad y por eso debes orar sobre eso. ¿Sí? Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es su buena voluntad. ¿Sí? Por eso oras por todos los hombres, porque Dios quiere que son salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Y los cristianos pueden entrar a la voluntad agradable de Dios si reconocen que esto es la verdad, si tienen la palabra de Dios, que no es adulterada, que no es la mejor versión, no, es la Biblia en español. Es la ley de Jehová perfecta, ¿sí ven? Es infalible, es todo eso, incorruptible. Eso es parte de la voluntad agradable de Dios. Debes orar para todos los hombres. Siguiendo ese concepto de los hermanos, porque los hermanos, hay muchos que no reconocen que Dios habló a ellos con la palabra y tienen cada palabra. ¿Cómo puedes cumplir lo que Jesús dijo en Mateo 4 si no tienes toda la palabra de Dios? Eso es lo que comes como pan. ¿Tú crees que Dios va a faltar de darte lo que necesitas? ¿Lo que Él quiere que tienes? ¿Sí? Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hablando de oyendo a Cristo, porque ya crees en Él, ¿sí ven? Eso es el base. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios, ¿cómo vas a buscar a Dios para consuelo? La única manera en que puedes encontrar a Dios si no conoces a Él es que si oras según la voluntad de Dios para cada perdido, que es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Evangelio. ¿Sí? Siendo sincero a Dios, diciéndole: Dios, eres real, yo quiero encontrarte. Él va a responder a esa oración. Él lo prometió en su palabra. Pero ya tienen a Cristo, versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si ve, la voluntad agradable es tener conocimiento de la verdad, tener el conocimiento de la palabra de Dios, tener esa sabiduría aquí, que se entra a su oído, a su mente, llega a su corazón y algo cambia ahí, para que se manifiesta en su vida, para que crezcas espiritualmente. Y hay muchos hermanos que no oran por eso para otros hermanos. Hay muchos hermanos que no oran eso para ellos mismos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué no estás buscando eso en su vida, cristiano? En la suya primero. Debes arreglar esto primero antes de preocuparse de otro. Pero busca a Dios para que crezcas en él. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, ¿sí ven? Mayores obras, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces debes orar para el crecimiento de los hermanos. Y no solamente eso, vamos a Colosenses 4. Colosenses 4. Porque cuando están creciendo en la fe, ¿sí ven? Dios va a utilizar a esos hermanos para su gloria, para que Él pueda cumplir su voluntad buena para todos los hombres. Por ejemplo, Colosenses 4 y versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con nacimiento de gracias. Vea que está dando gracias por todo esto, todas esas cosas buenas. ¿Okay? Orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Dios, por el cual aún estoy preso, a fin de que le manifieste como me conviene hablar. ¿Sabes? Debes orar para que los hermanos puedan tener esas citas divinas para presentar el Evangelio de Cristo a otra persona. Y también que ese Evangelio se manifieste en su vida, que tienen un testimonio perfecto, ¿sí ven? Porque están creciendo en la fe, tanto que los hombres que no conocen a Dios reconocen Cristo en ellos, algo diferente en ellos, para que esa cita divina pueda pasar y para que Dios pueda dar ese poder en ese momento por viviendo en ellos, para que ellos puedan abrir su boca y dar ese evangelio en ese momento adecuado. Porque Dios quiere preparar el momento perfecto, con las palabras perfectas, en la situación perfecta, para que Él pueda presentar a Cristo por medio de ti, cristiano, a otra persona en la manera más poderosa que es posible. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres ser un instrumento para Dios, para que Él te utilice en esa manera? Para que tienes poder con Dios y también poder por medio de Dios para que Dios pueda utilizarte. Debes orar por eso. Y debes orar para otros hermanos que ellos también tienen esa misma crecimiento. Que pueden ser discípulos de Dios. ¿Sí, va? Gloria a Dios. Vamos a Santiago 5. Santiago 5. Cae más. Estás viendo que hay mucho para orar, ¿no? Si dice que no sabes lo que debes orar, obviamente no leíste la palabra de Dios. La mayoría de los salmos son oraciones. Si quieres saber cómo orar, mira salmos. Las epístolas de Pablo y de Pedro y de Judas y de Juan son llenos de oraciones. Mira cómo oran. Ora según la manera que ellos mostraron. Como Jesús mostró en Mateo 6, en ese modelo. ¿Sí? Santiago 5 y versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces, ¿estás padeciendo para Cristo y sufriste una herida o algo así? Haga oración, ora por eso. Ora para ese hermano también, si reconoces que tienen una aflicción. Eso es algo. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Salmodia. Es decir, regocijar para siempre. Si ve, oración. Eso cuenta.
Gloria a Dios. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él. Enfermedades. Eso es otra manera de padecer en este mundo. Aparte de la aflicción que recibes por persecución de otros que no conocen a Dios. Puede ser que sufres porque hay pecado en este mundo. Entonces hay enfermedades. Debes orar para los hermanos para eso. Y gloria a Dios, hay muchos hermanos a lo menos que reconocen esta oración. Pero ¿por qué no miran estas cosas espirituales primero? Esos importan más. Si quiere que te diga la verdad. Dios quiere darnos gracia, Él lo prometió. ¿Sí, verdad? Pero también Él quiere que que buscamos a Él perdón para misericordia, para aflicciones, para padecimientos como enfermedades. 15. Versículo 15. Y la oración de fe, ¿sí ves? Tienes que orar en fe, tienes que creer en Cristo cuando oras. La oración de fe hará salvo al enfermo. ¿Por qué? Y el Señor le aliviará. Eso es por qué. Estás buscando a Dios creyendo que Él es una persona y que Él realmente puede cambiar la situación de ese hermano. Es por eso que estás buscando a Dios. No estás haciéndolo solamente para hacerlo y para ser bonito en el público. Si haces eso, eres como los fariseos y Jesús dijo que ya recibieron ese galardón de su oración, lo que querían, personas mirándoles. No, ora solo y realmente busca a Él, sabiendo que Él puede cambiar situaciones. ¿Sí? Versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Y vea que dice faltas, no pecados. No tienes que ser tan específico con lo que haces, pero sí, habla de su falta. Tengo un problema con esto. Por favor, ora por mi hermano. Tratando de mantener y recibir un poco de esa carga para ayudarles a crecer en la fe. ¿Sí ven? Debes rogar a Dios por eso también. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Eres justo cristiano? ¿Eres piadoso cristiano? Si quieres tener poder con Dios por medio de su oración, tienes que estar ahí viviendo para Dios. Es por eso que estas cosas importan primero. ¿Cómo vas a buscar a Dios si ni siquiera vives para Él? No, Él es bueno, ¿cierto? Él es listo para ayudar a los que no viven para Él, pero si vives para Él, su oración es más eficaz que nunca. Eres como Abraham, ¿sí ven? Intercediendo para Lot. Y Dios tomaba el tiempo para escucharte, ¿sí ven? Gloria a Dios. Bueno, vamos a Efesios 6. Efesios 6. Y como dice, hermanos, la verdad es que hay mucho en que puedes orar según la voluntad de Dios. Todo eso es básicamente cumpliendo 1 Tesalonicenses 5 y versículos 16 y 18, que cumplen lo que Jesús dijo en Juan 14. ¿Sí ven? Entonces siempre hay algo en que debes buscar a Dios y debes pedir a Dios y preguntarle: Señor, no entiendo la Biblia, ¿puede ayudarme a entender algo? Crecimiento en la fe. ¿Sí ven? Señor, no entiendo cómo hacer esto en mi trabajo secular. Estás buscando a Dios para una aflicción física. ¿Quieres ayuda con cosas terrenales? Él tiene esa sabiduría también. Él puede ayudarte con eso. Eso según su voluntad, porque quiere que eres un buen obrador en su trabajo, que su testimonio es perfecto. ¿Sí ven? Que maduras en la fe para que otros puedan ver que importa su trabajo. Todo eso. Orar sin cesar, dice la Biblia. Pero para concluir, Efesios 6 y versículo 17 dice, estamos viendo parte de esta armadura de Dios, y versículo 17 dice, y el yelmo de salud tomar. Sabes que eres salvo. Si ni siquiera reconoces que tienes ese yelmo para poner,
¿Sí ven? ¿Cómo vas a ayudar a otros? No estás creyendo en Cristo. No puedes orar en su nombre si no estás realmente buscando y llegando a Él. Toma ese yermo de salud y pónelo. Hay muchos cristianos hoy en día que no son útiles para Dios porque ni siquiera reconocen que son salvos y Dios les salvaron eternamente. Piensa que pueden perder su salvación. Y no hay razón. Renaciste. Yo no puedo ser como desnacido físicamente. ¿Por qué piensas que eso puede pasar espiritualmente? ¿Sí, no? Puedes morir, pero no desnacer. Eso es imposible. Es una contradicción de palabras y todo eso. Yo no entiendo, es que los hermanos no saben cómo distribuir la palabra de verdad bien y por eso son confundidos. Y también no saben cómo aprender la Biblia como Dios quiere enseñarles. No están buscando su voluntad en aprendiendo la Biblia. Y por eso ni siquiera reconocen ese yermo de salud que tienen y no lo ponen encima. Y no son útiles para Dios porque están ahí, ¿soy salvo o no? Lo perdí, pequé, lo perdí. Pensé que Jesús murió para todos sus pecados, ¿sí ven? ¿Cómo puedes creer en Él si ni siquiera crees que Él te salvó de todo? Él murió en Calvario para todos sus pecados, hermano, no solamente algunos. Si no diste cuenta, estás en 2019. Todos sus pecados son futuros comparado a Calvario. Entonces no hagas como, oh, Él solamente perdonó los pecados en mi pasado. No, míralo por Cristo, todo es futuro. Y deja de pensar así. 17. Y el yelmo de salud tomar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu de Dios te guía a su palabra porque es la verdad. Entonces, si crees que el Espíritu te guía para no creer la Biblia, eres contra Dios. Eso es contra lo que dice Dios. Eso es contra los deseos del Espíritu Santo también, porque Él es Dios. No, el Espíritu me guió a otro lugar. No, su Espíritu, su viejo hombre te guió, no Dios. ¿Sí? Deja de mentir a sí mismo, deja de decepcionar a sí mismo, deja de seguir su corazón viejo y malvado y sigue ese corazón que Dios quiere que crezca en su vida, que es parte de su nuevo hombre. Busca a Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu. ¿Sí? Porque si tienes ese yermo de salud y tienes esa espada del Espíritu, tú puedes orar todo el tiempo. Tienes demasiado para orar. Siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas para pedir. Siempre hay cosas para buscar en ti que Dios puede arreglar contigo, primero que todo. ¿Sí, no? 18. Y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y no solamente para ti, pero todos los santos también. ¿Sí ven? Hay poder en oración, hermanos. No deja que esos estudios que los científicos hacen sobre oración afectan su manera de pensar en la oración. Eso es agregando duda a su fe. Ellos ni siquiera conocen a Dios. ¿Cómo vas a tomar en cuenta algo así? El poder de oración es espiritual si no reconociste. ¿Sí? Y Dios quiere cambiar nuestras situaciones. Eso es lo que estamos viendo. ¿Estás buscándole para eso? ¿Sí? O puede ser que Él no va a cambiar la situación, pero también quiere cambiar su actitud en la situación. Olvidé este versículo, pero aquí Pablo sigue orando y dice que no solamente que la palabra de Dios debe ser libre, ¿sí ve? Para la gloria a Dios, para que Él pueda ser liberado de hombres perversos y malos, y que Dios va a guardar de la mal. Eso es otra cosa, ¿sí ve? Que Dios nos proteja de cosas espirituales que son malucos, como la decepción, incluyendo tomando una situación maluco
como si fuera que lo merece o algo así. Tú no sabes eso. Busca a Dios. Puede ser que Él quiere cambiar su actitud de esa situación. Puede ser que Él quiere que reconoces por qué estás en esa situación, que es para dar el evangelio a otro. Tú no sabes. Busca a Él. ¿Sí ven? Él nunca va a ponerte en algo que Él no piensa que puedes sobrepasar por medio de Él. Él sabe sus límites. Eres su hijo, ¿sí ven? Él conoce más de ti que usted conoce de ti mismo. Entonces busca a Él. Puede ser que Él nos saca de la situación, pero Él va a darte todo para que puedas sobrepasarlo. Él lo garantiza. 1 Corintios 10 y versículo 3. Okay. Y eso conecta a todas las cosas de la vida. ¿Cómo es su actitud cuando cosas como me enfermó? ¿Cómo te sientes de eso? ¿Estás ahí airado a Dios? Eso no va a ayudar a nadie. Busca a Dios para cambiar su actitud si tienes un pensamiento así por ahí. Porque el diablo puede utilizar eso contra usted, para engañarte. Dios quiere cambiar a personas. ¿Sí ven? Salvar a los perdidos y crecer en la fe los salvos. Es por eso que debes orar por todos los santos y todos los hombres en general, como ya vimos. Y no solamente eso, pero también Él quiere arreglar las relaciones que tienen con esas mismas personas. Porque puede ser que su relación con esa persona es la manera en que ellos conocen a Cristo por la primera vez en su vida. Por ti. ¿Sí? ¿Estás orando? Acuerda que Jesús dijo que si algo pidieres en su nombre, Él lo hará. Él lo dijo. ¿Crees en eso? Te lo ruego, busca a Jesús, busca a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la importancia de la oración y más que todo la importancia de buscar a ti, a llegar a ti, Señor, para que puedas darnos consolación por medio de pidiendo de cosas. Porque sí, tú quieres ayudarnos, Señor, quieres escucharnos, quieres estar ahí listo para salvarnos, guardarnos de mal y todo eso. Pero depende de nosotros buscando a ti. Entonces ayuda a nosotros, Señor, para crecer en la fe, para que estamos orando sin cesar, para que estamos listos para darte gracias para todo, bueno o malo, para que estamos listos para darte gloria y honra y regocijar en todo lo que hiciste y siga haciendo para nosotros, Señor. Para que podamos buscar a ti, porque usted es nuestro refugio, nuestro escudo, Señor, y nuestra consolación. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.